Ya, ahora sí. ¿Cómo les va, iglesia? Un gusto saludarlos. Sean todos bienvenidos. Qué alegría, ¿eh? Qué hermosa alabanza. El poder del amor nos levanta como águilas, ¿verdad? Bueno, la verdad es que hoy yo les quiero contar algo. Yo no sé si pudieron ver el nombre de la prédica de hoy. Siempre es un desafío ponerle nombre, ¿eh? Porque uno tiene que empezar a usar una parte más creativa, pero pusimos no lo olvides. Tú eliges con qué ropa te vestirás. Así que yo los voy a mirar, a ver cómo están, si están bien bonitos, si entendieron que la lección era importante. Bueno, ¿de qué les quiero hablar? Les quiero hablar de cuántas veces en nuestra vida como cristianos hemos hecho cosas sabiendo que esas cosas no eran buenas. ¿Cuántas veces nos hemos visto dominados por los deseos de la carne? Oremos. Padre amado Señor, nos ponemos en tu presencia, papito. Y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que sea tu palabra la que se manifieste el día de hoy, Señor. Que sea tu mensaje el que nos llegue, papito, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos las gracias por la vida de todos los que están acá presentes y también por aquellos que están en su casa viéndonos en este momento, papá. Te pedimos que tú los bendigas en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, le damos también un saludo a todos aquellos sí, que están allá, atrás de Mao, en la cámara, en su casa. Los saludamos y partimos. Yo no sé, muchos de ustedes que están acá son líderes, por lo tanto estuvieron ayer en un taller, pero los que no son líderes yo les quiero contar, porque pronto lo van a hacer, esperamos que así sea. Tuvimos un taller que era la tercera patita del taller, o la tercera etapa, que se llama Dones y Talentos. Y fíjense que ese taller era bien interesante, ¿eh? Porque en el fondo estábamos viendo de qué manera eh, el Señor pone en nosotros dones y talentos. Y lo primero que tuvimos en la primera sesión era, ¿quién eres? La segunda sesión era, ¿para qué eres bueno? Esa está difícil, ¿eh? ¿Para qué soy bueno? Para algo, ¿no? Tal vez, digo yo, ¿no? Y ayer nos tocó hablar de cómo te alimentas. Y nos permitió hacer una analogía entre la alimentación espiritual y aquella que ingresa por la boca. Y fíjense que a mí me tocó dar una de las partes, que era los alimentos dañinos y los alimentos tóxicos, que son los más ricos, ¿no? Pero eso hace que tengamos una mala alimentación. Y fíjense que esa mala alimentación, ¿qué significa? Y ahí voy a tomar una definición de la Organización Mundial de la Salud, dice, y por favor atesoren algunas palabras que les voy a marcar. Dice, se refiere a las carencias, a los excesos y a los desequilibrios de la ingesta calórica de nutrientes de una persona. Olvidemos de los nutrientes y quedémonos con las carencias, los excesos y los desequilibrios. ¿Y saben lo que pasa cuando uno se alimenta de mala forma? Primero uno empieza a tener una mala condición física. Luego uno se enferma. ¿Y saben lo que pasa finalmente? La muerte. Ya ustedes miran, Rodrigo, pero tú estás hablando de la alimentación que entra por la boca. No, no, no. Yo también estoy hablando de la alimentación espiritual. También estoy hablando de los alimentos que nosotros ingerimos o no espiritualmente. Yo recién les dije, ¿cuántas veces hacemos cosas que no queremos, que sabemos que no están bien, pero las hacemos igual? Miren, yo les voy a contar algo. No, parece que no está Yasna, mi esposa, así que no le cuenten cuando llegue. Ella cocina exquisito y cocina súper sano. Es súper preocupada. Bueno, hace cositas también que muchos de ustedes la han probado, pero en general ella se preocupa de que tengamos una alimentación sana. Entonces yo llego del trabajo en la noche, cenamos juntos, nos vamos a acostar y como a la media hora algo me pasa. Y a veces, si Yanna está durmiendo,
yo me voy a la cocina así calladito y adivinen qué saco. Un paquete de galletas Frac o una barrita de chocolate. Las ramitas, uy, las ramitas de queso me gustan mucho. Sí, por ahí veo algunos que mueven la cabeza. El maní confitado. Oh. ¿Y qué hago? Me lo como. Me lo como. A veces comparto y la mayoría de veces me lo como solito. ¿Y saben qué? Yo sé, de verdad que sé, que eso no es bueno. Es rico, pero no es bueno. Yo sé que eso no me está haciendo bien, pero lo hago. Y lo hago aún sabiendo el daño y a sabiendas además de que voy a tener que administrar un nivel de culpa. ¿Les ha pasado a ustedes o no? Oh, ¿por qué me lo comí? ¿Por qué me lo comí? Pero te lo comes. Bueno, exactamente así ocurre con nuestra vida espiritual. ¿Cuántas veces sabiendo que algo no es correcto y que va a traer consecuencias negativas en mi vida o tal vez en la vida de otros, de los que están a mi alrededor, avanzamos igual? Igual lo hacemos. ¿Y saben lo que pasa? Eso termina golpeando nuestra fe, golpeando nuestras convicciones y nos trae un tremendo nivel de culpa. Y ese nivel de culpa muchas veces que ocurre es que nos aleja de Dios. Yo les voy a contar de alguien que muchos de nosotros queremos mucho, que es el apóstol Pablo, ¿cierto? El apóstol Pablo, el apóstol de los apóstoles. La verdad es que si alguien entregó la vida al Señor y que podemos ver y leer, fue Él. Y fíjense lo que Él dice en Romanos 7, del 15 al 23. Ahí, ahí está, gracias José David. En Romanos 7, 15, 23 dice, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. Wow. La verdad es que después de eso, uno podría decir, bueno, ¿qué estamos haciendo acá, no? Porque la verdad es que Pablo lo dice. El pecado me tiene cautivo. Es el deseo de hacer el bien, pero que lucha permanentemente contra nuestra naturaleza pecaminosa. Pero claro, muchos podrían decir, pero eso le pasaba a Pablo. Sí, claro. A mí, a mí no me pasa. Pero ¿saben qué? A mí me pasa. A Pastor Alberto le pasa. A Pastor Mau le pasa. A todos nuestros diáconos y diaconisas. A todos nuestros líderes. A cada uno de ustedes. Incluso el que se ve bien bonito, así, espectacular, que uno lo mira y pareciera que no, a ese también le pasa. Terminamos traicionando lo que más queremos. Bueno, esta tremenda vida, esta dualidad de vida, pareciera muchas veces, y a veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero pareciera
que ante aquellos que no conocen al Señor, ante aquellos que no son cristianos, nos hace ver como hipócritas. El hermano Canutito, ¿ah? Se equivocó, mintió. Sí, eso nos pasa. Lidiamos día a día con el pecado. Y Pablo también nos dice, no existe uno solo que no haya pecado, ni uno solo justo. Vamos con Romanos 3, del 9 al 12. Todo lo que estoy leyendo, lo estoy leyendo en la versión, en la nueva versión internacional, en la NBI. Dice, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los que no son judíos están bajo el pecado. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, juntos se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. La crudeza del pecado nos golpea, ¿verdad? Y nos golpea fuerte. Todos somos pecadores y todos nacimos con la capacidad de pecar. Yo no estoy diciendo, por favor, no me malinterpreten. Nosotros queremos ser buenos y nosotros vemos muchos actos de bondad. Pues si recién estaban acá los jóvenes y estaban hablando que iban a ir al sur, ¿verdad? ¿Eso no es un acto de bondad? Lo que se está haciendo con los abuelitos en los hogares de ancianos. Eso es un acto tremendamente generoso. Pero a pesar de eso, muchas veces nos gana el egoísmo, nos gana la mentira, nos gana la rabia, porque también son parte de nosotros. Mira, la Biblia también nos muestra que el pecado puede crecer si es que uno no lo enfrenta. Y aquí vamos a empezar a tomar un camino que les va a traer un poquito más de esperanza. Santiago 1, 14, 15. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios males, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mira, se los dije recién, cuando uno come, uno se enferma, uno tiene mala condición física y uno puede morir. Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Hace poco me invitó Óscar Orozco, a participar apoyarlo en dar clase. Nosotros tenemos, aprovecho a usar todos los mensajes ahí, nosotros tenemos también nuestra escuela de liderazgo, que son todos los días martes, y nos tocó dar clases a los terceros, ¿verdad, Óscar? Y en los terceros estábamos dando otras religiones. Entonces eso me obligó a prepararme y leer sobre otras religiones. Muy interesante. Lo hacemos no para ir y poner el pie encima a los que piensan diferente, sino que para que cuando nos encontremos con ellos, sepamos cómo podemos mostrarles quién es nuestro Dios y entender lo que ellos piensan, siempre en amor. Pero fíjense, ¿saben qué? Me fui dando cuenta que en cada uno de ellos, esas religiones decían, sube por tus fuerzas, llega ahí, medita, pon una escalera y tú sube a buscar. Pero eso no es verdad. Porque por nuestra fuerza, nada. ¿Saben lo que nos dice? Nuestro Padre es, yo voy a ir. Yo voy a bajar a ese agujero. Yo voy a bajar a ese lugar sin luz en donde tú estás. Y yo te voy a rescatar. Pero no por tus fuerzas. ¿Y saben cómo lo hace? ¿Saben lo que el Señor nos ha regalado para que nosotros podamos combatir esto que yo les he nombrado y que pareciera ser tan abrumante como el pecado? Es la gracia. Es la gracia de Dios.
Primera de Pedro 5:10, por favor, José David. Y luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. La gracia es el favor gratis, es un favor inmerecido que Dios tiene con nosotros. Y Pablo lo deja sumamente claro en Romanos y en Efesios. En Romanos 3, 24, 26 dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe. ¿En quién? En Jesús. Y en Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, hermanos, no procede de ustedes, no procede de mí, sino que es un regalo de Dios. Hermanos, hermanas, y no es por obra, no es por lo que hacemos, para que ninguno de nosotros nos vanagloriemos, para que ninguno de nosotros nos jactemos. De eso estamos hablando. Estamos hablando de la gracia de Dios. Dios, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra maldad, Él elige bendecirnos y no maldecirnos. Él elige poner la gracia a través del sacrificio de su Hijo. Entonces, ¿cómo enfrentamos el pecado, hermano? ¿Cómo enfrentamos esa dificultad? Porque vamos a salir de acá y nos vamos a ver enfrentados a eso. ¿Cuántas veces esta semana hemos pecado? ¿Cuántas veces esta semana hemos mentido? ¿Cuántas veces esta semana nos ha ganado la rabia? El egoísmo, el individualismo. No lo vamos a vencer con nuestra fuerza. Nosotros lo vamos a vencer solo por la gracia de Dios, por este regalo. Romanos 7, 24, 25. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a muerte? ¿Saben qué? Gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Es Él. Es su gracia. Gracias a esto hemos vuelto a ser criaturas nuevas. Pero son ustedes, soy yo, los que debemos elegir. Son ustedes los que deben optar. Son ustedes los que deben escoger con qué ropa se van a vestir. ¿Se van a vestir con la ropa del pecado? ¿O se van a vestir con la gracia de Dios? No quiero que se confundan, ¿eh? Cuando nacemos de nuevo, no significa que perdimos la capacidad de pecar. No, nacimos de nuevo, pero no perdimos esa capacidad de pecar, sino que ganamos la capacidad de no hacerlo. ¿Se dan cuenta la gran diferencia? Hoy, Dios nos dice, cada uno de ustedes
tiene la posibilidad y tiene la opción de no hacerlo. ¿Y saben por qué? Porque cuando Dios entregó a su Hijo por nosotros, nos liberó del pecado y nos dio la posibilidad de optar. Hermanos, existe en nosotros una vieja naturaleza que va a buscar el pecado. Pero no se olviden, como dice mi amigo Ítalo, no se olviden que en ustedes habita el Espíritu Santo de Dios. Habita el Espíritu Santo de Dios, hermano, en usted, en ustedes, en mí. Dentro de nosotros está el Espíritu Santo de nuestro Padre. Y eso nos permite poder optar y no estar prisioneros del pecado. Ayer conversábamos algo súper importante, creo que, no me acuerdo quién lo dijo en ese momento, pero tenemos que estar atentos. Y tenemos que estar atentos de cómo alimentamos nuestra vida, de alimentarla de manera adecuada, de aprender a poner límites. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos leyendo? ¿Con quién nos estamos juntando? ¿Qué estamos haciendo? Porque si no somos capaces de entender responsablemente lo que estamos haciendo y con quién nos estamos alimentando, y si no somos capaces de poner límites, es que rápidamente voy a volver a esos caminos de mi vieja naturaleza. Pero rápidamente vamos a estar lidiando siempre y permanentemente con esto, hermanos. Pero les digo que día a día vamos a experimentar victoria. Y vamos a experimentar victorias debido a la gracia de Dios. Un amén fuerte, ¿no? ¿Y saben qué? No se desanimen. Ayer alguien hizo una analogía. Muchos de acá van al gimnasio y son súper deportistas. Y cuando uno los mira y uno los ve así fuertes, uno podría pensar, oye, esto es facilito. No. Todos saben que cuando uno se inscribe a un gimnasio, uno se mira y dice, ya, partimos. Parte de las 2 semanas, ¿verdad? Y te miráis al espejo, ¡ay, no ha pasado nada! Es más, me peso y hasta peso más. Es súper frustrante, ¿no? ¿Cierto, Oscar? Ahí me hace así, Oscar. No es fácil. Esto requiere tiempo, ¿verdad? Y muchas veces en esta analogía, personas que van al gimnasio, a la segunda semana, a la tercera semana, desertan, se van. Bueno, en nuestra vida espiritual, en esta lucha contra el pecado, pasa lo mismo. Empezamos a dejar que la gracia del Señor inunde mi vida. Llevo una semana y miento. ¿Y qué pasa en mí? Me frustro. ¿Y qué hago? No, yo realmente no soy cristiano. No, yo realmente no me merezco esto. ¿Y qué hago? Me alejo de Dios. Yo los invito a tener perseverancia, constancia en esta búsqueda, porque es una lucha diaria, día a día, y se van a ir fortaleciendo en las victorias, porque hoy no mentí, mañana tampoco lo voy a hacer, y pasado mañana, por la gracia de Dios, tampoco. ¿Cómo se quieren ver ustedes? ¿Cómo se quieren ver? ¿Se quieren ver con esta ropa
de la gracia de Dios o se quieren ver con la ropa del pecado? Yo les quiero contar una historia que probablemente algunos de ustedes la conocen. ¿Han escuchado hablar de Sansón y de Dalila? Bueno, Sansón, nos remontamos a la época de los jueces, por ahí por el 1100 antes de Cristo, y Sansón, antes de nacer, fue apartado. Fue declarado por un ángel de Dios a sus padres como un nazareo, un hombre que se apartaba de todo el mundo para servir a Dios, que no debía cortarse el pelo y que iba a ser capaz de hacer muchas cosas por el pueblo judío. No se olviden que en ese tiempo el pueblo judío había sido castigado por 40 años porque adoraban a otros dioses. ¿Y qué hizo Dios? Le entregó todo esto a los filisteos. Empieza la vida de Sansón igual que la vida de nosotros. Una vida apartada para el Señor. ¿Y qué pasó con la vida de Sansón? Que Sansón, a pesar de ser un nazareo, a pesar de que Dios lo apartó en el vientre de su madre, día tras día tomaba el camino correcto o incorrecto. Día tras día se vestía de la ropa inadecuada. Le gustaba el alcohol. Y aparece en la Biblia, visitó prostíbulos. Le gustaban las filisteas. Los papás le decían, pero no hay alguien en la familia, alguna judía que te guste. No, quiero la filistea. Y se casó con una filistea. Después quedó, no les voy a contar la historia porque es muy larga, pero después se enamoró de otra filistea, Dalila. Y Dalila fue separada por los filisteos para que pudiera traicionar a Sansón. Sansón había matado a muchos filisteos. Tenía una fuerza increíble. A pesar de todos los errores que cometía, el Señor lo seguía bendiciendo. Los filisteos le dijeron a Dalila, Dalila, te pasamos plata, pero cuéntanos el secreto de la fuerza de Sansón. Sansón estuvo mintiéndole ahí a Dalila varias veces hasta que finalmente Dalila logró el cometido y Sansón le contó, le dijo, si a mí me cortan el cabello, porque esa es una de las condiciones que tenía como nazareo, como apartado, yo voy a perder mi fuerza. Dalila lo arrulló, lo hizo dormir, llamó a los filisteos, no sé cómo lo hizo, hay un mensaje de texto, llegaron los filisteos, ¡pop!, le cortaron el pelo a Sansón y Sansón finalmente es encarcelado. Sansón finalmente es tomado preso, le arrancan sus ojos. Y aquí ocurre lo más maravilloso. En Jueces 16, 25, 30, ya preso Sansón, cuando ya estaba muy alegre, gritaron, saquen a Sansón para que nos divierta, estos los filisteos. Así que sacaron a Sansón de la cárcel y le sirvió de diversión. Cuando lo pusieron de pie entre las columnas, Sansón dijo al muchacho que lo llevaba de la mano, ponme donde pueda tocar las columnas que sostienen el templo, para que me pueda apoyar en ellas. En ese momento, el templo estaba lleno de hombres y mujeres. Todos los gobernantes de los filisteos estaban allí, y en la parte alta habían unos 3.000 hombres y mujeres que se divertían a costa de Sansón. Y aquí pasa lo hermoso. Entonces Sansón oró al Señor. Oh mi Señor y Dios, acuérdate de mí. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo
una vez más, déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. En ese momento, ¿a quién va Sansón? Va a Dios y le pide perdón. Pero ojo, esto trae consecuencias. Y las consecuencias que trae es que efectivamente Sansón muere. Dice, luego Sansón palpó las dos columnas centrales que sostienen el templo, se apoyó contra ellas, la mano derecha sobre una y la izquierda sobre la otra, y gritó, muera yo junto con los filisteos. Luego empujó con todas sus fuerzas. Entonces el templo se vino abajo sobre los gobernantes y sobre toda la gente que estaba allí. Fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía. La historia de Sansón nos muestra esa lucha interna entre el pecado y la gracia de Dios. Por favor, leamos Hebreos 12, 1, 2. Dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ello significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Cada elección que hacemos va a afectar nuestra relación con Dios. Cada elección que hacemos va a marcar nuestra identidad como cristianos. Cada elección que hacemos nos va a permitir tener una armadura espiritual y vivir en victoria del pecado. Yo le quiero pedir ahora a Katy y a todos los músicos que puedan pasar para ir cerrando esta prédica. Si ustedes se dan cuenta, yo partí hablando del pecado, pero finalmente terminé hablando de la gracia. Y la gracia es el concepto central en la vida cristiana. Es este amor inmerecido que fue entregado por Dios. Y ustedes me van a decir, Rodrigo, ok, me hablaste del pecado y me hablaste también de la gracia. Pero ¿cómo me visto de esta gracia? ¿Qué tengo que hacer para que yo pueda luchar contra el pecado? ¿Cómo hago viva, cómo transformo mi vida con esta gracia que el Señor nos ha regalado? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer la necesidad de la gracia. Hermanos, tenemos que reconocer que somos pecadores y que muy a menudo estamos tan lejos del estándar de Dios. Tenemos que reconocer que debemos depender de la gracia de Dios. 2, no solo hay que reconocer que somos pecadores, sino que hay que arrepentirnos. Hermanos, hay que arrepentirnos. Hay que arrepentirnos de nuestros pecados. Hay que ponerlos a los pies de Dios. Hay que tener una confesión sincera. Ahora. Tenemos que aceptar, como tercera parte, aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Nosotros creemos que la gracia de Dios se manifestó en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Aceptar a Jesús como nuestro Salvador es fundamental para poder recibir la gracia de Dios. 4, cultivar una relación con Dios. La gracia de Dios no es solo un evento único. No es que yo les dije ahora de la gracia, yo me vestí con la gracia y check, gracias, tengo la gracia. No, esto es parte de nuestra vida. Es un proceso continuo. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la oración, a través de la búsqueda en la palabra del Señor, a través de la participación en la iglesia, en los grupos de jóvenes,
en los grupos de varones, en los grupos de damas, en los crece. 5. Practica el perdón y la compasión. Así como Dios te ha extendido su gracia y ese perdón inmerecido, Dios también te pide que se lo extiendas a los otros, que se lo extiendas a tu prójimo, a aquel que no se lo merece, porque es un regalo. Busca la transformación. 6. La gracia de Dios no solo perdona el pecado, sino que también busca transformar tu vida. Trabaja de la mano con el Espíritu Santo para crecer en santidad y vivir una vida que refleje los valores de Dios. Y por último, la perseverancia. Ustedes van a salir de acá y tienen que perseverar. Y tienen que perseverar, porque esta vida está llena de desafíos. Porque esta vida nos va a golpear. Porque esta vida no es fácil. Porque esta vida es así. Y tienen que perseverar. No olvides de tomar decisiones conscientes y alineadas con la voluntad de Dios.